sin rumbo el corazón. Me animo y echo a volar mis sueños, y en ellos mantengo la ilusión. Prefiero mirar lo nuestro, lo que nos distingue, lo que nos marca el rumbo. ¿Quiénes somos? ¿Nos conocemos? el viaje, no me apuro por llegar, yo sigo mi camino y todo puede. Acompáñanos en este recorrido. No me deja de sorprender, te da y también te quita. Entremos en la intimidad de los lugares que ya conoces, que muchas veces pasan desapercibidos, y desde una nueva perspectiva conozcamos a sus protagonistas, sus actividades cotidianas, sus vivencias, sus sueños y sus proyecciones. Acompáñanos. Miremos lo nuestro. Este proyecto audiovisual es producido por estudiantes de la Tecnicatura en Comunicación Social del Instituto Técnico Superior CONESA. Mirar lo Nuestro es un ciclo de entrevistas que pretende visibilizar las prácticas y roles de conecinos y conecis. En cada entrevista podrán ver un vecino o una vecina en su entorno íntimo, y de esta manera se pondrá en valor la labor que desempeñan. Hoy, en Mirar lo Nuestro, Esther Lozano. Soy hija de tu cuero, soy el olvidado de la alcancía del tiempo. Esther Lozano, desde 1984 y durante 38 años, dedicó su vida al servicio docente. Con un brillo en los ojos, dice que siempre disfrutó de su trabajo y que si tuviera que volver a elegir, volvería a elegir ser docente. Su cálida voz, que todos los que hemos sido sus estudiantes recordamos a la perfección, nos lleva a repasar su trayectoria en las escuelas rurales, y especialmente en su querida Escuela 205 de Colonia Santa Teresita. Hoy, en Mirar lo Nuestro, Esther Lozano, docente de educación primaria. Y bueno, yo elegí la carrera de docente, fue en el año 81 que egresé del secundario y no tenía muchas posibilidades de ir a estudiar una carrera, así que la más cercana era magisterio en Patagones. Y en esa época todavía era la más corta porque yo pude hacer magisterio en 2 años, en el transcurso de 2 años hice magisterio completo. Teníamos prácticas y cursos y capacidad, o sea, finales todo junto. Pero ya después, años más adelante, lo pasaron a 4 años. Así que estudié porque era la única posibilidad más cercana. Y milagrosamente, en la misma aula donde hice primer grado, empecé a trabajar con mis compañeros, eran quienes habían sido mi director y mis maestros, eran mis compañeros. Yo cursé en la Escuela 205, desde mediados de primer grado, porque vivíamos en San Antonio Oeste, cursé hasta 7º. Y bueno, primer grado recuerdo, mi maestra era Hilda Pérez, la salita llena, en aquella época hubo hasta 120 alumnos en la escuela, era el furor del tomate y la fruticultura, éramos muchos, no había transporte, eran otras épocas muy diferentes a las actuales. Y bueno, recuerdo que en ese aula hice primer grado y luego cuando comienzo a trabajar me toca la misma aula, el primer día de trabajo en el mismo aula, el primer año, y cuando me jubilo termino trabajando en el mismo aula con el grupo de chicos, ahí, en la 205. Así que bueno, mis anécdotas, si bien he trabajado en varias escuelas, empecé en la 205, luego hubo una merma de matrícula, así que trabajé unos meses en la escuela 9, después trabajé en la escuela 224, tengo experiencias muy, muy lindas en la 224, lo que fue jornada completa, desde el año 89. Luego salgo titular en la escuela 219 como maestra de grado, ahí trabajé también unos años,
y ya cuando se hizo el concurso directivo, un concurso por oposición, un concurso directivo, me presenté y éramos, bueno, varios en la localidad, y cuando rendimos fuimos a Roca, toda la provincia iba a Roca en la asamblea, entonces tuve opciones de elegir la 205. Si bien yo ya había trabajado en la 205 2 años, en el 98 y 99, había trabajado como suplente no, como interina. Luego fui desplazada y vuelvo como titular en el 2001. Directora con sala a cargo, y ahí sí fue un poco complicado, pero estaba el cariño y las raíces ahí, así que se pudo salir adelante. Y cuando empecé tenía 17, el año 98 y 99 eran 17 alumnos y eran de todos los grados. Y era personal único, dirección con sala a cargo. Y bueno, eran 17 alumnos, tenía de primero a séptimo. En algunos grados tenía 1, en otros 2, en otros 3. Y trabajaba en 2 aulas. En un aula que estaban comunicadas entre sí. En un aula tenía primero, segundo y tercero, y en la otra de cuarto a séptimo. Así que iba de una aula a otra. Y cuando tenían música, por ejemplo, tenían música los chicos grandes, 1 hora, y yo me quedaba con los chiquitos porque había contenidos que había que reforzar muy personalmente con ellos. Y lo mismo cuando tenían los chiquitos, yo iba con los grandes. Y así estuve en el año 98, 99. Luego vuelvo a 224 en el 2000. Y en el 2001 sale el concurso. Vuelvo a la escuela como directora titular y siguen los 17, más o menos 17, ahí. Tenía que pasar los 20 para que me crearan un cargo. Hasta que en el 2002 logré pasar los 20 y ahí crearon un cargo. Y ya era más aliviado. Y bueno, como les digo, mientras fui docente eran desafíos medianamente normales. Los desafíos grosos se me presentaron ahí al estar a cargo de la escuela y... bueno, el primero fue ese, dar clase en los 7 grados. Era muy complicado, había que tenerlos entretenidos, le tenía que dar las 4 materias a cada grado, tenían las 4 áreas. Los contenidos tenían que tener la graduación indicada. Era complicado y ellos tenían que tener actividades interesantes para que estén entretenidos y no molesten, porque había momentos que estaban más solos. Así que eso fue un desafío grande. Pero bueno, hubo frutos muy lindos. Por ejemplo, que un alumno que en esa época, el jardín de la 224 tenía transporte, pero como que no era obligatorio, ¿no? O sea, permitían que hubiera alumnos oyentes en las escuelas. Así que las mamás los mandaban a los 5 años de oyente. Y tuve un alumno de 5 años, era muy calladito, muy tímido, que iba atrás mío. Yo iba a un grado y él iba al lado mío. Digo, ¿querés que te haga un dibujito, que te sentás? No, yo voy con vos. Y en un momento me doy cuenta que él le dice, yo le estaba preguntando a un nene de primer grado, ya estaríamos él no quería agarrar el lápiz, ya estaríamos quizás en mayo, junio, y él le dice al nene de primer grado lo que tenía que responder. Y ahí me doy cuenta, entonces lo sigo probando, lo sigo viendo, una inteligencia, una capacidad. O sea que ese nene, llegamos a fin de año y él estaba ya con todos los contenidos de primero listos, o sea, ya los tenía, incluso superiores. Le faltaba un poco más de motricidad, nada más, pero era excelente. Y bueno, me decían en esa época, no puede ser que el nene con esa edad vaya a primer grado, tiene que hacer primer grado otra vez. Yo digo, ¿cómo lo voy a sentar el año que viene a ese nene que empieza a aprender la A, la E, si me lee de corrido? Y así fue una lucha, eso de luchar contra el sistema. Luchar contra el sistema porque el sistema es así, como no podía haber otra cosa. Y bueno, insistiendo, porque digo, es un desperdicio. Entonces me aceptaron y la supervisora le tomó un examen y sí, permitieron que este nene cursara segundo grado. Todavía no estaba lo que es hoy el LUA, el legajo único virtual, que bueno, hoy ya no se podría. Y bueno, vemos que últimamente ya hace tiempo, ¿no? En todos los ámbitos de la vida la evolución va muy rápido. Lo que es la tecnología, las comunicaciones, ¿no? Eso va muy... Y el sistema educativo, si bien va avanzando, no es lo mismo, ¿no? Hoy
aplicar un modelo de aprendizaje, de enseñanza que se usaba antes, no lo veo válido. Se tiene que ir adaptando la educación para lograr alumnos que respondan al mundo, a las necesidades del mundo actual. Así que no es fácil y quizás no vaya a la velocidad que va lo demás. Pero bueno, habrá que tener paciencia y bueno, ir viendo cómo dentro del aula se puede ir manejando el docente, que es el que realmente tiene conocimiento de la situación, qué cosas puede ir haciendo. Hacíamos, por ejemplo, los actos escolares y si bien estaba hecho el tinglado, estaba todo abierto. Entraba viento y lluvia de un lado a otro y los chicos salían al baño y se mojaban. Y bueno, entonces una fundación llamada San Isidro que iba a subvencionar un proyecto que presentara una escuela rural y daban las condiciones. Y bueno, entre que planificás, corregís y demás, aparte tenés la dirección con lo que es administrativo, los papás con cooperadora, que es padres excelentes, trabajadores que trabajaban, la escuela se hizo gracias a los padres y siguió esa costumbre, siguió a través de los años. Y entonces yo digo, ¿y qué pasa? Nos presentamos en el proyecto. Y bueno, y te metés en el proyecto y cuando empezás tenés que armar toda la historia de la colonia. Después dices, bueno, esta fundación va a dar parte económica, pero tiene que haber parte de la colonia, si no, no. Entonces, ¿cómo parte de la colonia? Y bueno, hay que salir a comprometer a la gente con, no sé, una bolsa de cemento, 2 bolsas de cal, una barra de hierro o mano de obra. Y bueno, ya que estás ahí, ustedes bien saben lo que es hacer un proyecto, te metes, te pones a hacer el proyecto. Bueno, listo, llegó la época tenía que visitar todas las familias de la colonia y preguntarles con qué, en el hipotético caso que el proyecto se aprobara, con qué podían colaborar. Y era cómico porque me miraban, cerrar el salón. Porque bueno, en esa época de provincia nosotros no recibíamos nada más que mantener lo que teníamos. Y bueno, ¿y por qué no? Vamos a soñar, y qué sé yo, ¿y qué? Y algunos decían, sí, dale, poné 5 bolsas de cemento. Y así recorrí toda la colonia y era mucha la colaboración que había conseguido. Y bueno, mandé el proyecto, eso fue año 2002. Ponele, eso lo habré hecho en febrero antes de empezar las clases, febrero, marzo. En mayo me llega una carta certificada, no había tanto esto del correo, una carta certificada, que leyera y leo, su proyecto fue aprobado. Eran 10.200 pesos. Dice, abra una cuenta en el banco a nombre del presidente de la cooperadora o tesorero, a nombre suyo, una cuenta en el Banco Nación y se le va a depositar el dinero. Eso fue, no sé, eso fue magia. Bueno, había que luego llevar a cabo la obra y no suspender las clases, pero era cerrar todo el salón. Cuando lo planteo en el consejo al delegado que viene, me dice, no, pero vos qué pensás, me dice que sos una arquitecta, vos esto lo tiene que manejar una empresa, dice, ¿cómo vas a hacer eso? Digo, ya me aprobaron el proyecto, le digo, y yo necesito, no, hay que buscar una empresa, un arquitecto, le vi al señor Catani, y dice, él ya no trabajaba para el consejo, y bueno, ya estaba todo lo otro aprobado, pero dice, no, dice, lo que pasa es que te van a pedir la boleta o sea, de alguien matriculado para que haga el trabajo y no lo vas a tener, necesitas, bueno, me comunico con esta gente de Fundación Escolar y le digo la situación, me dice, no, Esther, dice, vos llamá gente de la colonia que sean los que hagan la mano de obra, que el albañil, si es de la zona, mejor, y los ayudantes que sean de la zona, que sea para la zona. Digo, pero ¿y la boleta, el recibo? No, vos le hacés firmar el recibo a la persona y nosotros confiamos en vos y en la persona y eso que sea para el bien de la comunidad. Y sí, ese año, en el 2002, hizo un acto muy lindo, se inauguró el salón, estuvo bellísimo. Como maestra, el mayor logro creo que fue ese, poder dar clase a los 7 grados a la vez y obtener buenos resultados. Porque en una oportunidad, recuerdo, la supervisora se presentó y pidió los cuadernitos de todos los alumnos y se los llevó para analizar bien cuál era. Y bueno, yo veía que cuanto más actividad tenía el chico, mejor respondía, más entretenido estaba, así que fue
muy positivo. Y luego otro logro ya como directora, que para mí fue un desafío muy grande, fue festejar las bodas de oro de la escuela. En el año 2009 la escuela cumple el 50 años. Y bueno, 2009 vivían los fundadores de la escuela. Había mucha responsabilidad sobre los hombres, había que festejar y halagarlos como ellos se merecían. Y teníamos algo también importante, que era que el abuelo Damián era uno de los fundadores de la escuela, que ya había fallecido, pero era un artesano y había hecho unos, no recuerdo con precisión, pero unos 13 años antes, o 13 o 14 años antes de las bodas de oro, él construyó una vitrina para guardar la bandera de ceremonia, con vidrio, puerta, todo. Y dentro de la vitrina puso un escudo, y dentro de ese escudo puso cartitas de los alumnos de ese momento, los alumnos que estaban en la escuela cursando ese momento, que escribieran cartas que iban a estar selladas y guardadas hasta el día que la escuela cumpliera 50 años. Entonces, para nosotros era una responsabilidad eso, habría que abrir ese cofre, ese era un tesoro que teníamos que abrirlo ese día, y él ya no estaba. Así que unos días antes del aniversario lo abrimos, porque fueron invitados muy especiales, no sabíamos quiénes eran esos chicos. El director en esa época era Alejandro Cortés, que ya estaba viviendo en La Rioja. Así que fue invitado y vino, y él fue el que abrió el cofre con el hijo de don Damián, de eso tengo foto acá. Abrieron y sacaron las cartitas y bueno, subieron al escenario a leer sus propias cartas, los chicos que ya eran madres y padres, muy emocionados algunos, leyendo lo que ellos habían propuesto y escrito tantos años antes. Pero así que eso fue un desafío muy grande, porque si bien es muy colaborativo, pero siempre hay uno que tiene que responder. Y tampoco puedo dejar de mencionar mi paso por salud escolar, por el hospital. Yo tuve un accidente en el año 2011, me caigo de un tobogán en Gaiman. Bajé por un tobogán grande que había, no supe hacerlo bien, no me supe frenar, era un caño así cerrado. Y le digo a mi marido, atajame que yo me largo. Y me largué. Y él me atajaba, pero yo pasé por abajo y volé lejos y me fracturé la columna. En 2012 quise volver a la escuela, me decía el traumatólogo, vos ves, digo, yo quería volver a la escuela, Trabajé 2012 con el corsé, me acuerdo que me sentaba para que los nenes me saludaran y ya me hacían mañas ellos a mí. Trabajé 2012, 2013, 2014, en el 2015 mi físico ya no daba más, así que me dan readecuación de tarea. Porque yo lo que necesitaba era estar más tiempo sentada o en horizontal, de acuerdo a cierto tiempo, descansar un poco y luego seguir, siempre con kinesiología o ejercicio físico. Y me ofrecieron trabajar en salud del escolar. Pasé momentos maravillosos en el hospital, muy lindos. Fue como una calma y conocer otro ambiente y otras personas, y muy cálidos y muy enriquecedor, así que estoy muy, muy feliz de haber pasado ahí. Y por esas cosas de la vida, yo pensé que me iba a jubilar ahí. Justo yo me jubilaba en el 2021, época de la pandemia, ya post pandemia, me mandan una nota, dice, como están trabajando en forma virtual, no va a tener problema con su columna, vuelva a trabajar. Así que volví a trabajar, y que en la misma aula en la que había hecho primer grado, en la que había empezado a trabajar, ¿cómo será volver? Y fue lo mismo. El amor a los chicos fue lo mismo, como que había quedado intacto ahí, como había quedado sellado ahí, y lo disfruté muchísimo. Sí, sin duda elegiría lo mismo. Quizás por mi salud física, mental y familiar le pondré un poquito de freno a este entusiasmo, un poquito de freno, pero igual no me arrepiento, lo disfruté y lo que hice lo hice con amor.